Bueno, Sergio Palazzo, ¿cómo le va? Gracias por esta diferencia. No, gracias a ustedes, muy amable. Un gusto estar acá. ¿Cuánto hace que le dieron el alta del COVID? Desde el sábado pasado. El sábado ya tengo alta epidemiológica. Tuve varios días con alguna complicación, con neumonía bilateral, con compromiso en los pulmones. ¿Llegó a estar internado, por suerte? No. Me pasé varias horas en la guardia un día con... ¿Qué sentía? ¿La sensación que no respiraba? Y estaba con un nivel bajo de oxigenación y tuvieron que colocar medicación para mejorar esa situación. Y ¿En el oxímetro que marcaba 93, 94? No, un poquito menos, 89 estaba en ese momento. Las cosas que hemos aprendido, ¿no es cierto? No, sí. Y a controlarse después, ¿no? Cada 3 horas. Lamentablemente contagié a mi familia, a mi señora, a mis hijas, mis suegros, que justo ese domingo habían ido a comer a casa, así que no solo es la enfermedad que uno padece, sino es la carga moral que uno siente cuando ve que la familia también... ¿Están todos bien? Sí, todos bien. Muchas gracias, mi amor. Bueno, ¿tiene las dos dosis usted? No. Justamente hacía 15 días que me había puesto la primera y creo que no se alcanzaron a generar anticuerpos suficientes y a través de un contacto estrecho se produjo Perdón, además, infección. Pleno cierre de lista... Se ríe. No era momento para enfermarse. Bueno, no sé. No terminó mal las resultas de... No terminó mal. Aparte, en principio no lo tenía en mis planes. Soy sincero, no había hablado sobre ninguna candidatura. ¿Quién lo llamó para ofrecérsela? Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y por supuesto, a raíz de la enfermedad estaba en contacto, el presidente tuvo la deferencia de llamarme para consultar y luego cuando hablamos sobre este tema él estaba satisfecho que lo integrara a la lista también, igual que Axel, ¿no? ¿Siente que los gordos miran con recelo su ascenso? No. Vos sabés que no. Yo he tenido por ¿Seguro? parte... Sí, te lo digo francamente. He tenido por parte de todos los compañeros de la CGT, inclusive de la Corriente Federal y del propio Hugo Moyano, palabras de felicitación. Ellos saben que independientemente de integrar una lista, yo soy un hombre del movimiento obrero y saben que pueden contar conmigo en el Parlamento. ¿Y va a ser el titular de la CGT, en serio? No es un tema que esté en discusión. No sé por dónde salió eso en estas horas que Bueno, lo dicen leyendo. dicen que es el preferido de Cristina Fernández de Kirchner. Yo tengo una muy buena relación con la vicepresidenta y ella nos ayudó muchísimo a resolver nuestro problema de la obra social en su momento, pero no hemos hablado de eso y creo que el movimiento obrero tiene que encontrar una síntesis de unidad y más en un momento tan difícil como es salir de la pospandemia en donde hay que discutir muchas cosas del mundo del trabajo. Entonces yo aspiro más que a candidaturas en la CGT a lograr un principio de todos los sectores, a lograr un principio de unidad de todos los sectores bajo un programa. Siempre he sostenido que la CGT tiene que tener un programa y a veces es mejor tener un programa y después elegir los hombres que antes elegir los hombres y después discutir el programa. Sí, es muy cierto. Ahora, la CGT estuvo un poco ausente del debate público en los últimos 18 meses. Algunos dicen con cierta picardía, algunos con alguna lectura política. Si hubiera habido otro signo político en el gobierno, con la destrucción de empleo, con la afectación que ha habido en la producción en la Argentina, a propósito de las medidas sanitarias, etcétera, la CGT hubiera estado mucho más movilizada en la calle. ¿Hay algo de eso o no? La CGT tuvo una actitud también de diálogo con el gobierno de Macri y también hubo destrucción de empleo. Ha sido... Pero hubo paros generales también. Sobre el final del mandato de Macri. Al principio no. Creo que el primer paro general fue a los 24 meses por ahí del gobierno de Macri. Creo que la primer gran marcha es por la reforma previsional en noviembre del 2017, posterior a la elección, exactamente. Correcto. Con lo cual creo que ha seguido una tónica que habitualmente tiene la CGT. Indudablemente que hay un marco de pandemia que creo que obliga a reflexionar cada medida que uno toma, porque agregado al problema sanitario se agrega el problema económico producto del confinamiento que hubo y producto de la retracción económica. Entonces muchas veces uno tiene que evaluar esas circunstancias porque a lo mejor un trabajador puede retomar su empleo plenamente y cobrar su salario plenamente y no cobrar una parte de él y una medida de fuerza puede impactar negativamente en eso. Dicen algunos analistas que en esta elección va a haber dos variables que hay que tener en cuenta para saber finalmente quién es el que prima y quién es el que triunfa. Si el enojo se impone, gana la oposición. Si la paciencia se impone, podría ganar el oficialismo. ¿Usted más o menos ve eso? Yo veo un debate más profundo, más integral. A mí me parece que hay que discutir
lo que pudo hacer este gobierno con escasez de recursos, que no son los mismos recursos que tuvo el gobierno anterior, que tuvo una asistencia fenomenal del Fondo Monetario Internacional, y sin ese ingreso de flujo de dinero, ¿qué se hizo? Y el gobierno priorizó, creo que acertadamente, la recomposición del sistema sanitario para que no colapsara como colapsó en otras partes del mundo, y me parece que eso es una materia de debate con relación a los 4 años anteriores, en donde ni siquiera Ministerio de Salud fue Secretaría de Salud de la Nación. Lo segundo, priorizó los sectores más vulnerables a través del IFE. Y así pudimos, no nosotros que venimos discutiendo y debatiendo, muchos argentinos pudieron descubrir que había casi 9 millones de personas en la informalidad detrás de una factura de monotributo a las que hubo que asistir y que no estaban contabilizadas en ningún radar de desempleo. Y ahí estuvo el Estado. Y lo tercero, que me parece que una de las políticas más importantes que yo realzo porque vengo de un sector formal, es precisamente que se ayudó a pagar los salarios a las empresas, aunque esto resulte de parte de un dirigente sindical nuevo decirlo. A mí me parece bien porque a los trabajadores registrados nos permitió preservar nuestro convenio colectivo, nuestro empleo y la especialidad de nuestra actividad, que producto del impacto tecnológico que ha ocasionado y que se ha dimensionado por la pandemia, seguramente si hubiéramos salido de nuestro puesto de trabajo nos hubiera sido difícil encontrarlo en el mismo lugar si es que el Estado no hubiera acompañado a las empresas a pagar los salarios. Así que creo que el debate es más integral y no se limita solamente al enojo o no de la gente. Aprovechando eso, quiero hablar sobre el mecanismo de trabajo. Sí. Lo primero es, en términos de empleo, digamos, en la Argentina, ¿cree que la jornada de cuatro días semanales o la jornada de 6 horas podrían ser parte del debate futuro en el corto plazo o no? Sí, creo firmemente en eso. No lo limitaría ni me pondría en jornada de 4 horas ni 6 horas. Yo diría hay que disminuir la carga horaria preservando el salario a los efectos de que más argentinos tengan trabajo. ¿Por qué? Porque tengo fundamento para decirlo, no es solamente un anhelo populista como pueden denominar algunos. A ver. Yo doy un ejemplo de mi actividad que es de la que conozco. Bancarios. En el primer lustro, Bancarios. exactamente, bancario, en el primer lustro del año 2000 a 2005, cada trabajador bancario administraba en promedio 300 cuentas de depósito por trabajador. Producto del impacto tecnológico y productos de inclusión financiera, de políticas de inclusión financiera de los distintos gobiernos, hoy administramos cada trabajador bancario 1.068 cuentas de depósito. Quiere decir que hubo un crecimiento que se triplicó la productividad del trabajador. Entiendo que vivo en un mundo capitalista y creo correcto que tienen que ganar dinero las empresas, pero me parece que el nivel de ganancia que tiene podría ser un poco menor y disminuir la cantidad de horas de trabajo para que se abran nuevos puestos de trabajo. Por eso abrego en la posición de que tiene que haber una disminución de la carga horaria. Entiendo que vivo en un mundo capitalista, dijo, no me pase inadvertido. No, vivimos en un mundo capitalista, está ¿Y a usted claro. le gusta ese? No. Mirá, yo el capitalismo ¿O dejó de salvaje... discutirlo desde algún sector más ideologizado de la izquierda, etcétera? El capitalismo existe, lo que tiene que tener el capitalismo es en determinados controles para que no se convierta en un capitalismo salvaje, eso estoy absolutamente seguro de que es así. ¿Y cómo está con la política económica del gobierno? ¿A buenas o no tanto? Bueno, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, vuelvo a decirlo, la escasez de recursos, producto de no tener financiamiento externo y producto de, en cierta medida, que la retracción económica por el confinamiento ha ocasionado menores ingresos, creo que el gobierno ha desarrollado los pocos recursos que tenía hacia sectores de la sociedad que lo necesitaban. O sea, está conforme, digamos. Sí, y por supuesto creo que ha acompañado mucho a las pymes a través de los préstamos que se han dado a través del FOGAR. El otro día hablaba con el titular del fideicomiso del BICE y me contaba la cantidad de préstamos que se dieron en una gestión y en otro, y es superlativo, con la presencia del BICE presente. Así que me parece que ante la escasez de recursos que hubo, se utilizaron bien los recursos en materia económica. ¿Hay una especie de fantasma en Guzmán, como el hombre del ajuste, o no? No, Guzmán es un ministro de Economía, como todo, generalmente no goza de buena prensa hasta entre los propios, pero ha hecho un gran trabajo, ha logrado ordenar la deuda con los acreedores externos y creo que el ministro Guzmán está llevando adelante una negociación seria con el Fondo Monetario. ¿Cree que va a haber acuerdo? Sí, por supuesto, me parece que sí. Sí desearía que el Fondo Monetario reconozca que tuvo intromisión en las políticas internas de un país cuando reconoce que la cantidad de dinero que se dio era para la reelección de un presidente. Y a partir de ese mea culpa que tienen que hacer, me parece que tiene que ser más condescendiente con la Argentina en materia de plazo, de tasa y de quitas si fuera posible.
sabe que viene siempre después de la primavera, viene el invierno. Digo, a propósito del plan primavera, como lo han denominado, la idea de la hora 30 que se lanzaría el lunes, la renovación de la hora 12, con más sectores, rubros que se va a dar a conocer probablemente esta tarde-noche o mañana, teniendo en cuenta que vence mañana. La idea de algún bono para los jubilados, como ya se otorgó, adelanto de paritarias para intentar no correr detrás, sino en algún caso tratar de anticiparse, por lo menos en el corto plazo, los aumentos por venir, etcétera, etcétera. Entonces, en algún momento más pisar tarifas de servicios públicos, etcétera, más congelar el precio del dólar o tabicarlo, etcétera. En algún momento dicen, bueno, es una olla a presión que en algún momento sale, aflora. Después de las elecciones, en general ocurre. ¿Ve algo de todo eso o nada? Primero, yo prefiero seguir creyendo en las estaciones como son. Después de la primavera viene el verano, así que no creo que venga el invierno. Es muy inteligente, está bien. Segundo, creo que hay una política fuerte del gobierno porque se está empezando a recobrar la actividad económica. Vos dabas recién, y la verdad que me genera mucha alegría que hoy pueda ser libre ya mayores de 18 la vacunación. Y creo que esto va a ayudar a que retomemos una nueva normalidad, porque no va a ser la normalidad que teníamos previa a la pandemia, ¿no? Una nueva normalidad con una mayor actividad económica. Y esto puede traer, por volumen de la economía, quizás se neutralice ese efecto de invierno que vos me estás planteando. Me está explotando el celular a partir del diálogo que estoy teniendo con usted y le agradezco que haya venido. Algunos me dicen, ¿por qué todavía es con turno la visita al banco presencial? Es una decisión que tomó el Banco Central de la República Argentina para hacerlo más ordenado y porque tiene que haber un distanciamiento social establecido. Pero se puede ordenar en la puerta de un local, como pasa con un local de ropa, etcétera. Pero tuvimos una consecuencia muy severa, ¿te acordás del 3 de abril del año pasado cuando se abarrotó la gente, que se abrió nuevamente los bancos porque veníamos de no tener actividad? A mí me parece una sana decisión. ¿Sí? ¿No cree que haya que revisarla? Mirá, viendo la cantidad de contagios que hubo en el sector financiero, nosotros somos cultores y aprobamos esa decisión. Nosotros tuvimos casi 14.000 contagiados y más de 100 muertos en el sector financiero de trabajadores del sector financiero. Pero de todas maneras, hoy están la mayoría vacunados con 2 dosis. Sí, por lo menos con una. Sí, a partir de ahora que son mayores de 18, creo que vamos a tener la totalidad de los trabajadores vacunados. ¿Y eso no cambia la situación? Va a cambiarla, por eso digo que seguramente cuando llegue septiembre, octubre, donde tengamos casi toda la población vacunada, se va a volver a una nueva normalidad. Y ahí es donde ahí seguramente, no va a poder ir al banco, seguramente va a ser así. Sí, sí. Hubo mucha reconversión, muchos bancos cerraron sucursales, etcétera. En principio no hubo afectación de puestos de trabajo. ¿Usted tiene los mismos afiliados o tiene un poco menos? Hubieron una disminución de 1.900 puestos de trabajo desde el inicio de la pandemia a la fecha y hubo fusiones de sucursales. De los 1.900 puestos de trabajo, la mayoría fueron negociaciones individuales por encima de los valores indemnizatorios. Telegrama de despido creo que hubieron 90 en todo el sistema. Sí, el Banco Central tomó una determinación sobre la que nosotros estuvimos reclamando hace tiempo y la tomó acertadamente, que cada vez que exista una fusión o cierre de sucursales tiene que contar con autorización previa del Banco Central, porque había una resolución del el anterior presidente del Banco Central que era sin ningún tipo de autorización. Esto logró frenar en cierta medida y creo estamos teniendo diálogo con las cámaras empresarias nosotros precisamente para que no profundicen ese cierre de sucursales, porque una cosa es la realidad con turnos y otra cosa es cuando abre el sistema financiero de vuelta y se requiera de servicio financiero. Y además creo que hay que engrosar ese sistema financiero, hacerlo más grande, universalizarlo, para que haya más servicios financieros y tiene que haber una política de inclusión financiera que le va a ayudar al Estado a recaudar más porque seguramente las operaciones van a correr, va a tener más trazabilidad. Pero por otro lado también le va a brindar mayores servicios financieros. Entonces decimos, esperemos a que vuelva a la nueva normalidad y ahí discutimos. ¿Usted quiere ir por las agremiaciones en la fintech? A mí me parece que le corresponde la representación a la asociación bancaria y en ese sentido he opinado el Ministerio de Trabajo que ya nos ha dado representación como simple inscripción para las fintech. ¿Por qué lo digo? Porque hay operaciones... Fintech es Ualá. Sí, es Mercado Libre, Ualá. Son 213 en la Argentina, de las cuales unas 160 se dedican al tema financiero y el resto no las discutimos porque... ¿Saben que tienen espanto de que entre...? No tanto, ayer acabo de tener... No por usted, sino por lo que representa, porque qué sé yo, el Día del Bancario, ¿cuándo es? ¿El 6 de noviembre? El 6 de noviembre, sí. Ese día por el sol, que consiguió un bono de 100.000 pesos por un día. 100.000 el mínimo, hasta 174.000. Perdón, hay gente que nos está escuchando que usted sabe que está en otra dimensión. En noviembre el empleado bancario cobra el sueldo
Más un bono que empieza en 100.000 para la categoría inicial hasta 174.000 Por única vez. general. Sí, por única vez. Y después en diciembre, un mes después, cobra el medio aguinaldo que corresponde. Exactamente. Sí, sí. Y el de la fintech debe estar mirando y decir, pará, no estoy pagando esto. Algunos están pagando más que yo. No, mira, justamente para desmitificar eso de que pareciera que uno es cuco por estas cosas, yo tengo muy buen diálogo con algunas autoridades de las cámaras de la fintech y hablo regular y habitualmente, y varios de ellos no tienen ningún problema en ser bancario porque pagan salarios más o menos... Sí. Tienen una fuerte presión claramente de la Big Tech, no de la FinTech, para no discutir. Es más, ayer tuve una reunión precisamente con una persona que le acaban o le van a firmar ahora una FinTech y fue a verme porque él quiere firmar un convenio bancario. Quiere firmar un convenio con la asociación bancaria. ¿Qué diferencia hay entre usted y Moyano? Él es el sindicato camionero y yo soy el sindicato bancario. Forma, estilo. No, los dos tenemos un estilo de Los dos son defender a compatibles. nuestros afiliados, nada más que cada uno tiene no es lo mismo representar a un trabajador bancario que un trabajador de otra actividad. Ellos tienen una actividad mucho más sufrida que la nuestra, está claro. Diferencias pueden haber un montón, pero en el fondo somos dirigentes sindicales que defendemos a los trabajadores que representamos. ¿El peronista usted es radical? Sí, él es peronista y yo soy radical, sí. Es una diferencia. ¿Cristinista? Yo soy un radical y que, vuelvo a decir, tengo una excelente relación con la vicepresidenta, a quien le tengo mucho que agradecer porque nos ayudó muchísimo a nuestra obra social, y también confluí en el Frente de Todos como parte ideológica, porque yo entiendo que esto de peronismo y radicalismo es medio como que es una discusión que ha quedado en el tiempo y que hoy hay que hablar de bifrentismo más que bipartidismo en la Argentina. ¿Qué sería bifrentismo? Bifrentismo es que Una en un coalición mismo como la del espacio, gobierno. claro, hay una coalición donde hay peronistas, donde hay radicales, donde hay socialistas, y del otro lado, con un pensamiento más hacia la derecha, también hay peronistas, hay radicales, está Pichetto, está Manes, está... Me parece que la discusión hoy es de bifrentismo, no de bipartidismo. Y yo me siento muy cómodo estando en el frente de todo. ¿Cree que ganan la provincia de Buenos Aires? Creo que ganamos y ganamos muy bien, me parece que se va a ganar muy bien. En principio porque Axel Kicillof es un buen gobernador y en la comparativa con el gobierno de María Eugenia Vidal creo que le saca varios cuerpos en la gestión y porque creo que además se han hecho las cosas muy bien en el gobierno nacional. ¿En serio? Por supuesto que sí, estoy absolutamente convencido. ¿Quién manda en la Argentina? Manda una coalición de gobierno que encabeza Alberto Fernández, cuya vicepresidenta es Cristina Fernández, cuyo presidente de la Cámara de Diputados es Sergio Massa. Una coalición que logró preservar la unidad, que me parece que es el valor más importante en esta elección para el Frente de Todos. Dijo Kicillof que el candidato es la unidad. Y yo decía, bueno, no está claro para qué. Advierto, Juntos para el Cambio se redenominó y se denomina Juntos. Juntos tampoco dice para qué. ¿Para qué la unidad? Mira, me parece un buen punto el que tocas. La unidad, básicamente porque cuando vos planteás preservar la unidad siendo gobierno y teniendo responsabilidades de Estado, es porque estás pensando en gobernar el día después de la elección y el día después de la pandemia. Por otro lado, está claro que hay un espacio opositor que está dividido, que está llevando adelante una interna y que está pensando en quién es su candidato en el 2019. El Frente de Todos está pensando... 2023. En el 2023, perdón. Y el Frente de Todos está pensando, preservando el valor de la unidad, en seguir gobernando después de la pandemia y también en el 2023 continuar gobernando. ¿Y ese gobierno lo imagina con quién? ¿Con Kicillof? ¿Con Máximo Kirchner? A mí me parece que va a seguir siendo una coalición de gobierno y es muy pronto para hablar de cualquier tipo de candidaturas. Estamos ¿Usted tiene a un año y candidato? medio. Yo, dentro de ese espacio, voy a ir bregando por la unidad y creo que se va a encontrar una síntesis. Entre Cristina, Alberto es el presidente. Alberto y Sergio. Y tiene posibilidad de reelección, Cristina es la vicepresidenta y tiene un poder importante electoral y Sergio Massa es otro de los integrantes de la coalición que le aporta desde otro lugar varias ¿Lo ve cosas al presidente espacio. Massa? Cualquiera puede ser presidente. No le voy a sacar la definición. Para eso sí. Presidente es Alberto Fernández, vicepresidenta es Cristina Fernández de Kirchner, que tiene un gran caudal electoral y un gran consenso, y tiene un presidente de Cámara como Sergio Massa. Tiene otros métodos que Moyano, no hay duda, tiene otro ritmo de habla, tiene otra presencia, se pone corbata. Soy Ya bancario. Es bancario. Pero en algún punto siente que usted también es como una especie de cuco para el sector empresario. No, mira, al contrario,
Nosotros lo que hemos hecho es discutir fuertemente por nuestros afiliados, pero yo gozo del respeto del sector empresario también. Fueron de los primeros que me llamaron para felicitarme por la candidatura a diputado. ¿En serio? Sí, me llamó Jorge Brito, me llamó el presidente de ADEVA, me llamó el presidente de la Cámara de Banca Especializada, por supuesto de la banca pública también, el presidente del Central. Nosotros discutimos fuerte porque creemos que defendemos lo que nos corresponde para nuestros trabajadores y también porque no vamos a discutir a tontas y a ciegas. Nosotros hacemos análisis de balance, hacemos análisis de mercado, de cómo funciona el sistema financiero y vamos a discutir con fundamentos. Bueno, y lo último, ¿es imposible pensar una mesa donde discutan una reforma laboral en la Argentina para dejar atrás los convenios colectivos de trabajo de un trabajo que ya no está, no es tal o no existe como en los 70 en la mayoría de los casos? Si vamos a discutir una mesa que genere derechos, sí. Es entendido en la Argentina una mesa para discutir una reforma laboral siempre es para quitarle derecho a los trabajadores. En esa mesa yo no me siento. Si fuera una mesa para que en el trabajador activo, el empresario aporte un fondo de desempleo, como pasa en la construcción hoy, que cuando esa decisión se toma, porque es posible que se tome, que haya un desempleado, ¿no es cierto?, que eso ocurra, no caiga sobre las espaldas del productor pyme, más chico, el que no tiene, y que termine en una litigiosidad que a veces se quede con la empresa, etcétera. ¿Eso es posible pensarlo? No estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con el régimen indemnizatorio en la Argentina. Creo que es correcto el régimen indemnizatorio. No con el acuerdo que hizo la construcción, por ejemplo. La construcción tiene un sistema que funciona de esa manera y pero para no sé ello qué... le funcionará. No. En términos generales, como ley de contrato de trabajo, yo lo que aspiro es seguir sosteniendo el sistema indemnizatorio actual. Para eso, gracias. No, gracias a ustedes. Éxitos en la campaña. Y me alegro que esté mejor con... Muchísimas gracias. Han sido muy amables y sabés de mi respeto profesional por tu trabajo. Hasta la próxima.